Laura Echeverría tenía 61 años y un pasado que le pesaba como un ataúd mal cerrado. Había sido una abogada brillante, una de las más temidas de Bilbao en los años 90. Pero la vida le cobró caro cada uno de sus triunfos: un esposo alcohólico que murió en extrañas circunstancias, un hijo desaparecido a los 13 años y una jubilación anticipada marcada por la culpa y la soledad. Vivía sola en una casa vieja, silenciosa, cerca del acantilado. Con el tiempo, había desarrollado una rutina milimétrica: despertarse a las 7, caminar 3 kilómetros, tomar café negro sin azúcar, leer la prensa y tratar de no pensar en todo lo que no dijo. Todo lo que no hizo. Pero esa noche, algo rompió la rutina. A las 2:46 de la madrugada, el teléfono fijo de la planta baja empezó a sonar. No era un móvil. No era una alarma. Era el viejo teléfono de disco, el que había estado desconectado desde hacía una década. Y aún así, sonaba. Laura bajó en bata, con los pies descalzos, guiándose por la tenue luz del pasillo. Al llegar al estudio, una habitación cerrada desde la muerte de su esposo, sintió un escalofrío: la puerta estaba abierta. El teléfono seguía sonando. Y cuando levantó el auricular, escuchó solo una respiración entrecortada, seguida de una voz masculina, muy suave. «Tú lo dejaste morir». Y luego, el silencio. Laura no durmió el resto de la noche. Se sirvió un vaso de coñac y encendió un cigarro, el primero en 8 años, mientras contemplaba el auricular colgando. Esa voz no podía ser. Era la voz de su hijo, Julián, desaparecido a los 13 años. Su caso jamás se resolvió. La versión oficial fue que huyó. Pero Laura sabía, en lo más profundo, que eso era mentira. Ella había presionado para cerrar el caso rápido. Tenía demasiadas cosas que proteger. Demasiadas verdades enterradas. Y ahora alguien había decidido desenterrarlas. En los días siguientes, comenzaron a llegar notas anónimas a su buzón. Frases breves, escritas a mano con trazo tembloroso. Vuelve al bosque. No fue un accidente. El reloj nunca se detuvo. Nadie más las veía. Nadie más escuchaba el teléfono, que volvía a sonar cada noche exactamente a las 2:46. Siempre la misma voz, siempre una frase nueva. Fuiste tú. Él sabía demasiado. Estás sola porque así lo elegiste. Laura pensó que se estaba volviendo loca. Pero la locura no explicaba la caja con documentos que encontró oculta detrás del estante del estudio. El archivo estaba marcado como Legajo 103. Dentro había fotos en blanco y negro de hombres trajeados, reuniones privadas y nombres tachados con tinta roja. Había incluso cartas firmadas por su esposo, dirigidas a funcionarios del Ministerio del Interior. Entre los documentos encontró una lista de pagos. Uno de ellos, fechado en abril de 1997, estaba a nombre de Andrés Calvet, un detective que trabajó brevemente en la desaparición de Julián, y que desapareció de escena poco después, sin declarar. Laura lo buscó. Lo encontró en una residencia de ancianos, con Alzheimer incipiente y una mirada perdida. Pero cuando ella dijo su nombre, algo despertó en él. Tomó su mano y le susurró con voz áspera. No fue un secuestro, fue un castigo. ¿Un castigo a quién?, preguntó Laura. A ti, Laura. Por el caso Alzuriaga. ¿El industrial? Calvet la miró, y su expresión cambió. Tú no salvaste a nadie. Vendiste tu conciencia. Pensaste que nunca volvería. Luego, empezó a llorar. Laura comenzó a atar cabos. El caso Alzuriaga fue el más importante de su carrera. Defendió a un empresario acusado de trata y desapariciones de menores. Ganó. Lo absolvió. Pero siempre supo que era culpable. Lo hizo porque su esposo, funcionario del gobierno, le pidió que lo hiciera a cambio de protección para su familia. Laura entendió la verdad de golpe. Julián no desapareció al azar. Fue un mensaje. Un castigo. Y ahora, casi 30 años después, alguien, o algo, se lo estaba recordando. Una noche, mientras inspeccionaba el estudio, encontró una vieja caja fuerte empotrada detrás del mueble. La clave aún era la fecha de su aniversario. Dentro, una cinta de casete marcada con un número:
13 de abril de 1997. La reprodujo. Era una grabación hecha por su esposo. Una confesión. Laura, si estás escuchando esto, ya sabes parte de la verdad. No supe protegerlo. Les dije que no. Les dije que el niño no tenía nada que ver. Pero ya era tarde. Julián está en el bosque, donde empezó todo. Hay cosas que no puedo deshacer. Tú puedes. Ve. Haz lo correcto. Perdóname. Laura volvió al bosque donde se hizo la última búsqueda. Llevaba una linterna, una pala, y una última nota que decía: bajo el roble hueco. Lo encontró. Y debajo, no había un cuerpo. Había otra caja metálica, sellada, con ropa infantil, una foto rota de Julián, y una pistola oxidada con una sola bala. También había un sobre con una nota escrita por mano de niño. Mamá, ¿por qué dijiste que me fui? Laura volvió a casa sin decir una palabra. No fue a la policía. No llamó a nadie. Esa noche, a las 2:46 en punto, el teléfono sonó una última vez. Levantó el auricular. Silencio. Y luego, la voz de su hijo, más clara que nunca. Ahora ya sabes. ¿Qué vas a hacer? Laura no salió de casa durante una semana. Cerró todas las cortinas. El teléfono seguía colgado del cable que apenas se sostenía. El reloj de la cocina se detuvo a las 2:46, la misma hora de todas las llamadas. Aún así, no lo cambió. No lo arregló. Comenzó a revisar viejos álbumes, diarios, recortes de periódico. Como si necesitara recordar que Julián sí había existido. Que no era producto de su culpa. Ni del insomnio. Encontró una carta que él le había escrito en la escuela, en tercero de primaria. Mamá, cuando sea grande quiero ser detective como en la tele. Pero de los buenos, de los que no mienten. Laura lloró sobre el papel. Una mañana, decidió visitar la tumba de su esposo, en el cementerio de Hecho. El lugar estaba vacío, pero notó que había flores frescas sobre la lápida, y ella no las había puesto. Al girar, vio a un hombre mayor, con sombrero gris y bastón, observándola desde lejos. ¿Usted es Laura Echeverría? Preguntó el hombre, sin rodeos. ¿Quién pregunta? Alguien que le debía una respuesta. Me llamo Esteban Villarreal. Fui fiscal suplente en el caso Alzuriaga. Laura lo recordaba. Un tipo que se mantuvo al margen, silencioso. ¿Qué quiere? Saber si usted también está recibiendo llamadas. Laura no respondió. Pero el temblor en sus manos la delató. Esteban le explicó que, desde hacía 2 semanas, él también recibía llamadas a la misma hora, siempre con una voz infantil, siempre con la misma acusación. Usted los dejó hacerlo. Alzuriaga, el empresario que ambos protegieron, ella como defensora, él como fiscal débil, había sido parte de una red de tráfico de menores encubierta por altos cargos. El niño desaparecido no fue el único. Pero fue el primero en desaparecer tras la sentencia favorable. Esteban la miró con los ojos llenos de culpa. El sistema no nos falló. Nosotros fallamos primero. ¿Y por qué ahora? Preguntó Laura. Porque alguien quiere justicia. O venganza. Juntos decidieron seguir una pista olvidada, el antiguo orfanato de San Félix, mencionado en un documento del legajo 103. Cerrado en 1998 tras un incendio accidental. Estaba a 40 kilómetros, en medio de una colina cubierta de pinos. El lugar seguía en pie, aunque a medio derrumbar. Dentro, encontraron una habitación sellada con tablas. La forzaron y, al entrar, el aire olía a humedad y a papel quemado. En el suelo había juguetes calcinados, un pupitre, y una caja con restos de cintas VHS derretidas. Laura comenzó a recordar cosas. Fragmentos. Una noche, semanas después de la desaparición de Julián, su esposo llegó con las manos vendadas, olor a humo y una mirada ausente. Se cayó un cigarro en el estudio, dijo él. ¿En el estudio o en el orfanato? Ella nunca preguntó. Nunca quiso saber. Y ese silencio fue su verdadera traición. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez durante el día. A las 2:17. Rompiendo el patrón. Cuando atendió, no hubo voz. Solo una melodía.
Una canción infantil. La misma que Julián cantaba en la bañera cuando tenía 5 años. ¿5 lobitos tiene la loba? 5 lobitos detrás de la escoba. Laura se desplomó. Era un aviso. Un conteo regresivo. Esa misma tarde, Esteban fue hallado muerto en su apartamento. Infarto, dijeron. Pero el reloj de su cocina también se había detenido a las 2:46. Laura volvió al bosque con la pala. Cavó bajo otro árbol cercano al roble hueco, como si una intuición la guiara. Allí encontró un segundo cuerpo. O lo que quedaba de él, huesos infantiles con una medalla de comunión aún colgando del cuello. Era uno de los niños del orfanato. No era Julián. Pero tenía su mismo tamaño. Y una carta entre los restos. No soy el único. Él me prometió que no dolería. Laura se quebró. Sabía lo que tenía que hacer. Una semana después, se presentó en una comisaría con una caja de documentos, la cinta del orfanato, fotos, y una carta de confesión que había falsificado, atribuyéndola a su esposo. Sabía que él estaba muerto. Que no podía pagar. Pero al menos los nombres vivos aún podían caer. Los periódicos estallaron. Escándalo reabre red de abuso infantil en Vizcaya. Una exabogada expone red judicial encubierta de los años 90. Laura se convirtió en una figura polémica. Heroína para algunos. Traidora para otros. Pero no hablaba. No daba entrevistas. Solo decía una cosa. No lo hago por justicia. Lo hago por él. Un mes después, Laura desapareció. No dejó carta. No se encontró su cuerpo. Solo una casa cerrada, con el reloj detenido a las 2:46 y el teléfono arrancado de cuajo. En la mesa del estudio había una caja. Dentro, una carta sin firmar. Me preguntó qué iba a hacer. Le prometí que no volvería a mentir. Si algún día llama a tu casa, contesta. Escucha. Porque el pasado no muere. Solo espera.